Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión sobre las elecciones en Canadá por France 24. Yo soy Elena Lozano e iniciamos con todo. Pues este lunes, en punto de las 7 de la mañana, hora local de Canadá, abrieron las urnas y los canadienses acudieron a votar en una jornada de elecciones federales que fueron anticipadas para poder elegir la composición de su parlamento y así al próximo primer ministro. Los preferidos en esta contienda son el actual primer ministro Mark Carney y del Partido Liberal, quien sucedió al ex primer ministro Justin Trudeau y entonces llamó a elecciones anticipadas en marzo. Y también, por otro lado, Pierre Poilievre, quien es del Partido Conservador. Pero ¿en qué momento suceden estos comicios? Para poder entender el contexto, pues ocurren en medio de la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus amenazas de anexarse Canadá para convertirlo en el estado número 51 de la Unión Americana. También cuando el país está de luto por el atropellamiento masivo que ocurrió este sábado en Vancouver y que dejó 11 muertos. Ahora, para poder entender qué está en juego, debemos de recordar que el Parlamento fue disuelto en marzo, precisamente por el primer ministro interino Mark Carney, quien convocó elecciones anticipadas, y hoy en total la Cámara de los Comunes está integrada con 343 escaños y para gobernar con mayoría, es decir, formar un gobierno mayoritario, se necesita así ganar 172 de esos 343 escaños. Y ahora, precisamente para poder analizar todo este contexto, vamos hasta Vancouver para platicar con Grace Jaramillo, quien es politóloga, profesora e investigadora de la Universidad de British Columbia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Elena. Grace, primero vamos a platicar acerca de las proyecciones que ya da la Canadian Broadcasting Corporation, que con 3.827.603 votos válidos, posiciona a los liberales con 160 de los escaños, lo que quiere decir el 44,7% de los votos. En segundo lugar van los conservadores con 139 asientos en la Cámara de los Comunes, que significa el 40,6% de los votos. Después se posiciona el bloque quebecois con 24 asientos en el Parlamento canadiense, que significan el 7,7% del total de los votos. Después, los Nuevos Demócratas con 9 escaños, equivalente al 4,8% de los votos totales, y los Verdes con un escaño, con el equivalente a 0,9% del total de votos. Otras afiliaciones, por ejemplo, no tienen ningún asiento dentro de la Cámara de los Comunes, pero equivalen al 1,2% de los votos totales de estos 3.827.603 votos válidos que se cuentan hasta ahora según la proyección de los medios. Bien, y dicho esto, Grace, quiero que nos cuentes, ya hablábamos acerca de un contexto de guerra comercial, pero también de una tragedia con el atropellamiento masivo en Canadá. ¿En qué momento llegan estas elecciones para los canadienses y qué consideras que hoy posicionan al Partido Liberal, que en un principio tenía miedo de no quedarse o no contar con esta mayoría para poder el primer ministro Mark Carney continuar en el poder como dirigente de Canadá? ¿En qué momento ocurre esto? Bueno, lo principal, y ya tú lo has dicho, con esta elección es el escenario de la guerra comercial con Estados Unidos. Es ese escenario el que determinó en última instancia la ganancia de Mark Carney como primer ministro de Canadá y al suceder a Justin Trudeau como líder del Partido Liberal. Sin ese escenario de la guerra comercial, prácticamente todos preveían que Pierre Poilievre sea el próximo primer ministro de Canadá y realmente hasta diciembre del año 2024, Pierre Poilievre le llevaba más o menos 20 puntos en las preferencias electorales a el entonces primer ministro Justin Trudeau. Todo cambió cuando el presidente electo se posesionó y el presidente Donald Trump empezó a hablar de una guerra comercial y luego ya en enero ejecutó la primera amenaza de aranceles no solo para el aluminio y también la madera en Canadá, que estaba eso medio previsto, sino para todo lo que contemplaba manufactura y además agricultura, que son los principales productos que exporta Canadá a Estados Unidos. Tenemos que también comprender que para Canadá, Estados Unidos representa el 88% más o menos de sus exportaciones y eso lo hace profundamente dependiente de los Estados Unidos.
Sí, la ganancia de Mark Carney se entiende en este escenario como el más preparado para confrontar a la amenaza llamada Donald Trump, precisamente porque es el líder más experimentado que ha tenido Canadá. Él ha sido gobernador del Banco de Canadá por casi una década y luego fue gobernador del Banco del Reino Unido, de Inglaterra. Una de las personas más preparadas en el escenario económico a nivel internacional. Y yo creo que el carácter, la capacidad y la trayectoria de Mark Carney es lo que le da la ganancia. Y ahorita vemos que sus primeras palabras como primer ministro, y yo creo que va a ser fundamental también en la siguiente hora para ver si va a gobernar con una mayoría en el Parlamento o no, o va a tener que formar un bloque con tal vez el bloque quebecois o tal vez los Nuevos Demócratas. Dicho esto, Grace, regresamos en un momentito para hablar acerca de las proyecciones. Ya estamos hablando de 4.255.896 votos válidos, que le dan hasta el momento 156 escaños al Partido Liberal. Decíamos que para gobernar con mayoría se necesita 172 escaños. Pero primero vamos a ir con Mamen Sala, quien es nuestra corresponsal allá en Canadá. Ella se encuentra en Ottawa. Mamen, cuéntanos acerca de cómo se ha desarrollado esta jornada. Las urnas, sabemos que en el último lugar cerraron a las 10 de la noche, hora local. ¿Qué se vive en las calles ahora que ya se conocen proyecciones sobre un presunto ganador ya de las elecciones? Sí, pues como podéis ver, una imagen vale más que 1000 palabras y aquí ya habéis visto esos gritos que vamos escuchando poco a poco de esas proyecciones que dan como ganador al candidato del Partido Liberal, a Mark Carney. Estamos aquí en su sede, donde esta noche vendrá a dar pues unas palabras cuando se confirmen esos resultados, que como decís son proyecciones. Es importante también tener en cuenta que en este sentido, en estos resultados, ha tenido mucho que ver, como explicabais anteriormente, el presidente del país vecino de Estados Unidos, Donald Trump. Es un sentimiento que hemos recogido hablando con la mayoría de los votantes en estos días que hemos estado haciendo este cubrimiento, y todos nos decían lo mismo, ¿no? Que les preocupa la situación, esa guerra comercial con Donald Trump, y han elegido pues a un perfil de candidato que viene de fuera de la política, un economista de 60 años que además pues estuvo al frente del Banco Central canadiense en la crisis del 2008 y que también ayudó en el Banco de Inglaterra, ayudó en el proceso del Brexit, con lo cual pues han elegido una persona con experiencia en esa base económica. Llegó al poder, a su puesto hace muy poco, como sabéis, después de la renuncia del ex primer ministro Justin Trudeau, y en poco tiempo pues ha conseguido ganarse el apoyo de los canadienses, huyendo un poco, como decía, de esa presión de Donald Trump. Hemos visto un sentimiento a la hora de votar patriótico, de defender este país contra las amenazas del país vecino. Hemos hablado también con muchos de los votantes a lo largo de la jornada de hoy. Nos decían los temas que más estaban presentes mientras que realizaban esas votaciones, y por supuesto era esa guerra comercial, la economía, el acceso a la vivienda, en el caso de los conservadores pues también el acceso al aborto. Y es interesante porque estamos en un momento, justo hace un año los conservadores llevaban una ventaja de 20 puntos con sus rivales, con el Partido Liberal, que ha estado en el poder en este país desde el 2015, pero tan pronto como Donald Trump llegó al poder, esas encuestas dieron un giro completo. Sí que es cierto que en el último mes ese entusiasmo por el Partido Liberal había empezado a menguar y había cierta preocupación entre sus seguidores que en el último momento pudiese haber alguna sorpresa, pero tal y como lo estamos viendo esta noche, todo parece que se va a anunciar ganador al Partido Liberal, el candidato del Partido Liberal. Todavía está por ver si sería una mayoría simple o una mayoría absoluta. Lo que está claro es que va camino de tener unas mejores cifras que las que consiguió en el 2021, en las pasadas elecciones, cuando consiguieron 160 escaños. Así que, sea como sea esta noche, si consiguen esa mayoría simple o absoluta, desde luego seguramente harán una mejor puesta en escena de la de hace 4 años. También
También hemos visto, por ejemplo, que el Partido Conservador ha subido también. Dime, Mamen, sí, adelante. Sí, hemos visto también que el Partido Conservador ha sumado también más puntos de los que tenía hace 4 años, y lo que estamos viendo es que esos puntos que han sumado el Partido Liberal y el Partido Conservador se están restando a los partidos minoritarios. Bien, y como bien lo dices, 160 tenían antes y ahora 156 por lo pronto, según las proyecciones. Nosotros volvemos en un momento contigo, Mamen Sala, al centro de convenciones, al momento que Mark Carney dé su mensaje ante esta victoria que anuncian las proyecciones de la Canadian Broadcasting Corporation. Muchísimas gracias, regresamos en breve contigo. Bien, y ahora Grace, platicando acerca de estas proyecciones, ¿sorprende o no este primero y segundo lugar? Ya hablábamos de esos dos partidos, el liberal y el conservador, como los posibles victoriosos, los posibles candidatos a una victoria en Canadá, pero no sé si sorprende quizá el partido quebecois, que está en un tercer lugar. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas proyecciones? Bueno, en realidad no es sorpresivo. El bloque quebecois ha mantenido ese rango de aporte a la democracia parlamentaria canadiense, y hay una razón particular. En general, la nación quebecois cree que debe tener una voz cantante y sonante en el Parlamento canadiense, y esa es la forma de expresarlo, es decir, votando consistentemente. Y de hecho, el líder del partido ha insistido que ellos saben que no van a hacer gobierno a nivel federal, pero sí han llamado a votar a todos los quebecois por su partido, para mantener la voz de Quebec presente, para mantener las excepcionalidades que siempre ha demandado en la provincia de Quebec a la nación en general, al país en general, a través del Parlamento. Y esa es un voto consistente con las últimas elecciones del 2017, con las últimas elecciones también del 2022, y yo creo que se va a mantener. Ahora, el bloque quebecois también es muy importante para formar gobierno. En determinados momentos, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador han necesitado del bloque quebecois para formar mayorías, no solamente, pero también para votar ciertas leyes de excepción que son importantes para el resto del país y también para la provincia de Quebec. Entonces, no es sorprendente, es consistente con su última trayectoria de los últimos 10 o 15 años, por lo menos. Lo que es sorprendente, y eso cabe anotar para la audiencia, es que el Partido Nueva Democracia, el NDP, que es muy importante su comportamiento electoral. ¿Por qué? Porque si ellos logran más del 10% de aporte electoral en general, eso es muy malo para el Partido Liberal, y eso puede evitar, por ejemplo, la mayoría de Mark Carney en el Parlamento. Pero como está todavía por debajo del 10%, eso afecta directamente al Partido Conservador, porque generalmente el voto por la NDP generalmente va hacia el partido, se cambia rápidamente hacia el Partido Liberal. Entonces, la importancia de quien forma o no gobierno radica realmente en este tercer partido, que es el NDP, la Nueva Democracia. Ahora, dicho esto, Nueva Democracia está en el cuarto lugar con 11 asientos. Recordamos 156 los liberales, 144 los conservadores, el bloque quebecois con 24 y los nuevos demócratas con 11. Esas son por lo menos las proyecciones hasta el momento. Nosotros sabemos que el presidente o el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau tampoco gobernó con mayoría. ¿Esto cómo puede impactar por lo menos a la hora de tomar decisiones o de impulsar reformas que hemos visto en países, por ejemplo, de Latinoamérica, que no pasan las reformas por más voluntad que tenga un gobierno de impulsarlas si no se tiene la mayoría? ¿Cómo sería esto? Bueno, en general, la última coalición que formó con el Partido de la Nueva Democracia funcionó muy bien, en parte porque hubo una coalición que se formó a partir de cuestiones precisas de extensión de programas de salud, por ejemplo, salud dental, y también extensión de programas de salud y compensaciones de programas sociales en general. Entonces, yo creo que en general eso ha funcionado muy bien hasta ahora,
pero lo que no ha funcionado bien es cuando se trata de reformas económicas, por ejemplo, reformas impositivas o tratar de equilibrar la caja fiscal. Y eso va a ser realmente un problema si es que Mark Carney no logra la mayoría simple y la mayoría absoluta en el Parlamento, porque eso significará que tendrá que negociar, en este caso, no solo con la Nueva Democracia, el partido NDP, sino también con el bloque quebecois. Y va a haber conflictos decididamente en cuanto a equilibrar o no la caja fiscal en un momento en que Canadá se apresta a tener una recesión debido a la presión de Estados Unidos con los aranceles. La situación en el término, en programas económicos es muy delicada, y eso creo que es lo que más debe llamar la atención sobre si logra o no una mayoría en este momento el Partido Liberal. Sí o no a las reformas económicas, sí o no a al programa de nueva productividad y reducción de impuestos que pretende implementar Mark Carney. Ahora, dicho esto, sabemos que la elección de la Cámara de los Comunes es la antesala para la elección del primer ministro canadiense. ¿Cómo funciona este proceso de elección después de que ya se conozcan los resultados en el Parlamento canadiense? Bueno, en general, Elena, es al contrario. Es decir, el proceso es primero escoger el líder del partido. Y esto se escoge en el caso del Partido Liberal, por elección popular, es decir, votantes pueden acercarse a votar, no necesariamente tienen que estar afiliados al Partido Liberal para hacerlo. Y esa fue la elección que ocurrió al principio de marzo, cuando se llamó a varios candidatos a tratar de concursar por el puesto de líder del Partido Liberal una vez que Justin Trudeau renunció. Y una vez que es electo el líder del partido, tiene generalmente un distrito electoral que concursar por, y si gana ese distrito y es el líder del partido, incluso si no gana el distrito, pero gana todo su partido y la mayoría de asientos en el Parlamento, es automáticamente primer ministro y el gobernador general de Canadá, que es el representante del rey Carlos III en este caso, solo tiene la obligación de cumplir con posesionarlo. Es así como funciona. Entonces es más bien al revés. No es que primero se hace la elección y luego se escoge quién será el primer ministro, sino que el líder del partido que gana la mayoría de asientos en el Parlamento es automáticamente primer ministro. Entonces, si este momento Mark Carney es primer ministro de Canadá, aunque puede ser con una mayoría en un gobierno de minoría. Tiene que hacer una coalición, pero ha pasado como, digamos, la barrera en la cual puede su elección estar en entredicho, porque el Partido Liberal logró suficientes escaños para formar gobierno, y en este momento ni el Partido Conservador ni el bloque quebecois tienen suficientes votos para formar un gobierno de coalición, digamos, por minoría. Bueno, dicho esto, sin embargo, es sí a partir del Parlamento que se sabe si podrá, como bien dices, Grace, conservar pues el puesto de primer ministro. Ahora, seguimos en el conteo de votos, siguen los 156 para los liberales y los 147 para los conservadores, con ya un total de votos de 5.469.284 votos válidos, es decir, 339 ya puestos del Parlamento electos de 343. Repetimos, se necesitan 172 escaños en la Cámara de los Comunes para poder formar un gobierno de mayoría. Dicho esto, entonces, ahora, ¿qué es lo que viene si es finalmente el ganador después de las proyecciones Mark Carney? ¿Tendría que volver a juramentar o ya seguiría gobernando al día siguiente? ¿Cuánto tendría que pasar? ¿Se tendría que cumplir o no un periodo? No. En el sistema parlamentario estilo inglés, así se llama, es automático. Una vez que se han confirmado los resultados electorales, él sigue gobernando normalmente. La única excepción es cuando, digamos que en este caso, gane el Partido Conservador, entonces tiene que esperar que el gobernador, la gobernadora general de Canadá, igualmente, repito, representante del jefe de Estado, que es el rey Carlos III, de Inglaterra, asuma o le llame para formar gobierno. Ese es el procedimiento. Pero en el caso como este, en donde ya es primer ministro en funciones,
sigue su trabajo normal y solo tiene que esperar que le confirmen si tiene o no mayoría de escaños, mayoría absoluta en el Parlamento para poder pasar legislación con su partido, se llama el caucus en conjunto. Entonces, el sistema es más bien muy simple, no requiere un tiempo de transición y es automático. El sistema parlamentario también permite que, aun en el caso de que gane la oposición, por ejemplo, el Partido Conservador, como tienen ministros o ministros a la sombra, que se llama, todos están muy enterados del ejercicio gubernamental y de cómo está funcionando el gobierno en funciones automáticamente a través de la transparencia y las sesiones de preguntas y respuestas que se hacen cada semana y donde todos los ministros tienen que rendir cuentas, pero a la vez presentar reportes semanales de cómo va el gobierno. Ahora, por otra parte, sabemos que McCartney nunca había sido elegido en el Parlamento y según las proyecciones habría logrado por primera vez Nepean, este distrito. ¿Qué ocurre con eso? ¿Por qué era tan anhelado por Mark Carney y qué estatus le daría? Bueno, él había sido uno de los tecnócratas más importantes que ha tenido Canadá en su historia. No solo porque fue el gobernador general del Banco Central de Canadá en un momento difícil, que fue la crisis del 2008, sino también porque fue y repitió la misma hazaña en el Banco de Inglaterra. Entonces, para él era un sueño de muchos años y él publicó un par de libros al respecto sobre tratar de generar un país que no solo pase como un país de potencia media, sino que también se proyecte su capacidad de recursos naturales y potencial industrial y tecnológico a nivel global y recupere la ilustre Producto Interno Bruto que tuvo durante los años 50 y 60. Entonces, Mark Carney, por ejemplo, proviene de Alberta. Él nació en uno de los territorios indígenas, en la zona limítrofe de los territorios indígenas, se llama los territorios del noroeste, y fue a vivir en Alberta. Entonces tuvo que luchar desde muchos años para forjar una carrera exitosa en Oxford primero y luego como tecnócrata de los dos bancos más importantes del G8. Creo que no es una hazaña menor precisamente porque no es un político de cepa y porque su trabajo a través del sistema financiero global le ha hecho ganar importantes aliados a nivel global. ¿Cuál es su ventaja comparativa además? Que fue en primera instancia cuando empezó a ser líder del Partido Liberal, fue el único que detuvo toda una serie de visitas a Washington tratando de convencer al gobierno de Donald Trump. Y eso gustó mucho a los canadienses. Es el primero que dijo, yo no voy a hablar más con el presidente Donald Trump mientras él siga insistiendo en que es el Estado 51 de la Unión Americana. Y eso le ganó el apoyo de muchos canadienses. Y dado que su condición de negociador internacional y de estratega le ganó ese aprecio, eso fue muy importante para poder ganar el apoyo de muchos, ¿no? Ahora, hablando de Mark Carney, ya nos dices las razones por las que ganó y sobre todo en este último tiempo el apoyo de muchos. ¿Qué pasó con el Partido Conservador? ¿Por qué en estas elecciones se posiciona abajo del Partido Liberal con Pierre Poilievre? Excelente pregunta, porque precisamente esa es la parte de todo este rompecabezas que faltaba explicar. Yo creo que cometió 3 errores graves. El primero y más importante es que cuando se desató esta guerra comercial con Donald Trump en diciembre y luego mucho más agresivamente a principios de enero, él evitó dar declaraciones, evitó poner un frente de apoyo a Canadá como nación, y no solamente al Partido Conservador, y dilató mucho su respuesta. Aún peor, fueron sus premieres, se llama premieres a los gobernadores de las provincias de Canadá,
fueron quienes dieron la cara y visitaron Washington y generaron estrategias para tratar de disminuir el impacto, no él, como líder del Partido Conservador. Y lo segundo, tal vez fue más grave, que cuando reaccionó, y fue muy tarde, ya un mes después, ya cuando Mark Carney había tomado la delantera, empezó a promocionar un eslogan diciendo Canadá primero, es decir, como America First, Canada First. Y eso se asimiló, los canadienses inmediatamente asimilaron eso como que está tratando de imitar a Donald Trump y sus políticas de extrema derecha. Y eso generó un rechazo aún más grande. Y para finalizar, en lugar de, digamos, tomar la delantera y aprender de sus errores y ver que eso no estaba funcionando, no presentó una plataforma que muchos canadienses esperaban, una plataforma diferente con un programa de gobierno que reactive la economía. Y ese programa, al final, entre gallos y medianoche, lo presentó hace apenas 3 días. Nada cayó peor que precisamente las dudas que se tenían sobre él, que no es un estadista, fueran demostradas en la práctica. Bien, Grace, en un momentito regresamos nuevamente contigo para seguir analizando este contexto. Ahora vamos nuevamente con Mamen Sala, nuestra corresponsal allá en Canadá, para que nos cuente qué se está viviendo justamente en la sede del Partido Liberal, ya a minutos de que se espere el discurso de Mark Carney. ¿Cómo está el ambiente? Me imagino ya se respira un ambiente de euforia, pero también ansiedad de que todavía no salga el candidato a dar un discurso. ¿Se considera que quizá está esperando a los resultados oficiales para poder salir? Sí, celebración contenida es lo que estamos viviendo aquí. De vez en cuando el contador, que todos los espectadores que estáis viendo detrás de mí van viendo aquí esa pantalla, sube de número, pues hay una alegría contenida de alguna manera, porque como dices, están esperando a que esos datos sean oficiales y a que su candidato, el candidato del Partido Liberal, Mark Carney, se acerque aquí a esta sede a ofrecer su discurso de la noche cuando esos datos estén confirmados. De momento ahora mismo estamos viendo cómo los números suben, cómo los votos suben tanto para el Partido Liberal como para el Partido Conservador. Se están rascando de esos partidos más minoritarios. Parece ser que la situación que se está viviendo actualmente con el país vecino pues ha empujado a la mayoría de los votantes a decidirse por uno de esos dos partidos más mayoritarios, a los que consideran que pueden llegar realmente a suponer una defensa para su país de lo que pueda traer Donald Trump. Como decíamos, el Partido Liberal lleva en el poder desde el 2015. Justin, han sido unos últimos meses de mucho movimiento. Justin Trudeau se retiró de su posición como primer ministro. Entonces llegó Mark Carney, llegó en un momento en el que las encuestas no le eran muy favorables, daban una ventaja a los conservadores. También hemos hablado con muchos ciudadanos, con muchos votantes, que uno de los motivos por los que estos conservadores habían conseguido más puntos antes de que llegara Donald Trump es precisamente por un tema relacionado con la inseguridad, con un tema relacionado con el aumento del crimen y con la economía. Esos son los dos temas que preocupan sobre todo a los canadienses y por los que podía haber habido un giro de guión en estas elecciones si no hubiese sido porque Donald Trump, a miles de kilómetros de distancia, y su guerra comercial han impactado directamente en las urnas. Recordemos que un 75%, un casi 80% de los productos que exporta a Canadá van directamente a Estados Unidos, por lo que esa guerra comercial, esos aranceles aquí perjudican mucho. Dándonos un paseo por las calles, hemos podido ver también negocios que anunciaban ese boicot. Como podéis ver aquí, de vez en cuando hay ese entusiasmo, pero como digo, de momento la música no ha sonado, la victoria no se ha cantado definitivamente porque no hay datos oficiales y hasta que eso no ocurra, así será. Nos llama también la atención la cantidad de medios extranjeros que han venido a cubrir estas elecciones, que son bastante especiales para los ciudadanos canadienses, sobre todo por la situación actual que ya hemos comentado. Ellos mismos se sorprendían de que medios extranjeros vinieran a cubrir estas elecciones, pero el momento así lo ameritaba. Os decía que hemos estado paseando por las calles de Ottawa, que es el centro donde el Partido Liberal va a celebrar
esa victoria en el momento que se confirme, y encontrábamos boicot a esos productos estadounidenses. Será interesante ver cómo ha habido una ola de patriotismo que también ha empujado a los canadienses a ir a las urnas. De hecho, 7 millones de canadienses han votado de manera anticipada, es una cifra récord, y lo que ha provocado es que para que el conteo de votos no se ralentizara, se ha permitido contar estos votos anticipados 2 horas antes de que cerraran los colegios electorales. La mayoría de ellos a las 9:30, el último, como explicábamos, a las 10 de la noche, hora local. 28 millones de personas estaban llamadas a esas urnas. En el 2021, hace 4 años, el porcentaje de participación fue de entre un 61 y un 63%. Este año todavía no se conoce esa cifra, pero se espera, como decía, que sea bastante más elevada, precisamente por ese sentimiento de patriotismo provocado por un presidente que está a miles de kilómetros, pero que se ha convertido en el punto central de estas elecciones prácticamente. Como bien nos dices, Mamen, un júbilo, una alegría contenida porque se está a la espera de los resultados oficiales. Sin embargo, vemos que están ahí reunidos, como bien dices, inclusive 7 millones de votos que se dieron anticipados permitieron también de alguna manera que este conteo de votos pudiera adelantarse y, como bien dices, no esperar hasta el día siguiente para obtener resultados oficiales. Sin embargo, seguimos aquí a la espera. Cuéntanos, ahora estás en la sede del Partido Liberal, en el centro de convenciones, esperando precisamente el mensaje de Mark Carney, que ahora, recordemos, es el primer ministro interino, en tanto se sepa si gana o no su partido en estas elecciones. Hablábamos de 343 escaños en la Cámara de los Comunes y que son necesarios 172. Según las proyecciones, todavía esto no ocurre. Afuera de este centro de convenciones, ¿cómo vivía la ciudadanía una jornada de elecciones? ¿Qué era lo que les preocupaba al momento de ir a votar? ¿En qué pensaban para darle a uno u otro partido su voto? Sí, aquí hay un tema fundamental en estas elecciones. Hay varios temas fundamentales en estas elecciones. Vamos a ir viéndolos. Uno de ellos son los impuestos, ese IVA. Los dos candidatos han prometido una reducción fiscal de una u otra manera enfocada, pero al final una reducción fiscal. El acceso a la vivienda es otra cuestión que también preocupa mucho, sobre todo a los jóvenes. Hemos podido hablar con algunos de ellos y nos decían que cada vez resulta más difícil emanciparse y poder acceder a una vivienda, porque pues al final es un poco la misma situación que vivimos en Estados Unidos. Los precios están muy disparados. Les preocupaba, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esa guerra comercial, cómo va a afectar a los precios, qué va a suponer para el negocio en general, qué va a suponer para el comercio en general, qué va a suponer sobre todo para aquellos hombres de negocios, personas de negocios, perdón, que hacen negocios, valga la redundancia, con Estados Unidos, cómo les va a afectar esta guerra comercial, estos aranceles. También hemos hablado con muchos partidarios, con muchos seguidores del Partido Conservador, pues nos decían que para ellos es muy importante también la cuestión, el derecho al aborto. Y otra cuestión importante que esta preocupa a ambos lados de la frontera, tanto en el lado canadiense como en el lado estadounidense, perdón, y es todo lo que tiene que ver con el fentanilo, esa crisis de fentanilo que asola a Estados Unidos y también a Canadá. Y sobre todo el aumento de la criminalidad. Es una cuestión que también preocupa mucho a los canadienses, el tema de la seguridad, y que en los últimos años han visto cómo esas cifras de criminalidad han ido subiendo. Este era uno de los motivos en los que se agarraba al Partido Conservador, prometiendo que la seguridad volvería a las calles. Bien, dicho esto, recordar que Carney por primera vez es electo diputado por la circunscripción de Nepean en Ottawa. Esto es algo histórico, por supuesto, para él. Él no había aspirado a un puesto en el Parlamento y finalmente esto ha ocurrido. Regresamos contigo, Mamen Sala, en cuanto sepamos que ya va a ocurrir este mensaje, va a iniciar el mensaje de Mark Carney allá en el centro de convenciones. Muchísimas gracias. Y ahora regresamos con Grace, quien es Grace Jaramillo, la politóloga, también profesora e investigadora de la Universidad de British Columbia. Bien, estamos viendo que están los ánimos contenidos, la alegría contenida en ese centro de convenciones porque están esperando los resultados oficiales. Mientras esto ocurre, las principales preocupaciones de los ciudadanos son las que hemos hablado a partir de la guerra comercial, a partir de los empleos, las cuestiones migratorias, también el fentanilo, es decir, temas de seguridad. ¿Qué papel está jugando Canadá en la región de Norteamérica, sobre todo en los lazos comerciales, pero también de seguridad y migración que tiene con sus países vecinos, México y Estados Unidos?
Gracie, ¿nos escucha? Bien. Creo que está así. Ahí está, perfecto, ahí No, la escuchamos. le decía Claro que que en sí. general siempre Canadá ha tenido una excelente relación con Estados Unidos y México. Todo lo que está viviendo en este momento es algo excepcional. Y en general, tanta ha sido su cercanía con Estados Unidos que tiene un enlace de seguridad muy importante. Es una famosa coordinación de Fuerza Aérea en donde comparten de todo el espectro de Norteamérica, incluyendo el Ártico. A diferencia de lo que dice Donald Trump, por ejemplo, esta coordinación estratégica para la supervigilancia aérea siempre ha sido compartida, tanto en términos de gastos en general como logísticos. De otra manera, también yo creo que uno de los temas fundamentales ha sido esa capacidad de Canadá de tenerle paciencia en la primera administración Trump para negociar un nuevo tratado de libre comercio de Norteamérica en estrecha coordinación cuando dejó de funcionar la coordinación directa con Estados Unidos, en estrecha coordinación con México, y fueron creadas mesas y paneles de trabajo tanto en temas de medio ambiente como laborales que funcionaban muy bien. De ahí el shock que tiene Canadá en este momento por los eventos recientes de dejar insubsistente en la práctica el Tratado de Libre Comercio 2, el NAFTA 2, que se firmó durante la administración Trump en el 2020. Yo creo que esto cambia la correlación de fuerzas también lo que está pasando con la guerra comercial, porque Canadá va a tratar de generar alianzas con otros países que no son los Estados Unidos. No sé si Latinoamérica debe estar pendiente de esa relación y una coordinación mucho más estrecha, yo diría que especialmente México, pero ya Mark Carney ha tratado como primer ministro en el mes que ha estado en esta posición de establecer nuevos acuerdos con Europa y con el Reino Unido específicamente para generar o redireccionar las inversiones y también las redes de apoyo global y de coordinación global con sus aliados europeos en el tema de Ucrania, en el tema con Rusia, en el tema con China y tratando también de garantizar que las cadenas de valor se mantengan abiertas a pesar de la presión comercial que ejerce Estados Unidos. Una de las cosas que puedo explicar y por las cuales se está demorando un poco la salida de Mark Carney y que es importante porque estoy aquí es que British Columbia realmente es un estado especial para esta elección y siempre ha sido, pero es especialmente importante porque es uno de estos estados que en Estados Unidos, por ejemplo, sería llamado estos estados que pueden cambiar en cualquier momento. Bien, Y ahora por eso sí. es que tal vez se demora en salir porque British Columbia siempre ha tendido a dar la última palabra, es decir, a veces vota completamente liberal y a veces completamente conservador y la mayoría de electores, como es un estado tan grande, tiene muchos escaños y eso puede representar un cambio radical en la correlación de fuerzas y garantizarle o no un gobierno de mayoría. Ahora, si me permites nuevamente, vamos a repasar las proyecciones. Al momento, con 6.778.736 votos válidos, el Partido Liberal estaría obteniendo 154 escaños, los conservadores 151, el Bloque Quebecois 25, los Nuevos Demócratas 11 y los Verdes 1. Otras afiliaciones el 0%. Esto quiere decir, según las proyecciones, y eso hay que ser muy claros, que ya 342 escaños de los 343 estarían dados. Si la proyección continúa así, no se lograría la mayoría para poder gobernar por parte de los liberales. Sin embargo, otra vez son proyecciones, tendremos que esperar a los resultados oficiales. Si esto continúa así, si esta tendencia de los votos se mantiene según resultados oficiales, Grace, ¿qué tendría que hacer el Partido Liberal para poder no solo contar con el apoyo, ya bien nos decías, tendría que hacer alianzas probablemente con el Bloque Quebecois, sino para poder realmente pasar sus planes de trabajo, sus ofrecimientos, tal cual como los habían proyectado? Es exactamente lo que dices, Elena. Tiene que hacer una coalición inmediata con el Partido Nueva Democracia,
también el Partido Verde y tal vez con el bloque quebecois, porque las reformas son urgentes y se necesita ese apoyo para poder establecer un programa de gobierno en tiempo de crisis para confrontar las posibles aranceles y tal vez un nuevo tratado comercial con Estados Unidos si es que esto se da. Si es que estamos hablando de estas proyecciones, es precisamente la dificultad de tener información cuando a veces cada uno de los escaños, por ejemplo, en British Columbia, como ya expliqué, se ganan por 5 o 10 votos. Entonces el margen realmente de ganancia es muy escaso y tal vez por eso todavía no se atreven a dar, pero es claro que si las proyecciones siguen tal cual, va a necesitar el apoyo al menos de inmediato del Partido de Nueva Democracia y del Partido Verde, si es que no de parte del bloque quebecois para pasar reformas, y eso va a significar que el Partido Liberal tiene que tocar centro, tiene que además tener un programa donde ajuste impuestos radicalmente para reactivar la economía. Bien, nosotros hace un momento decíamos que mientras existía, por un lado, o por un sector de la población, preocupación por toda la guerra comercial desatada desde la Casa Blanca, otros celebraban que por primera vez habrá un porcentaje alto de población joven que emitiría o que emitió ya su voto en Canadá. Este sector joven, ¿por qué partido o por qué ideología se ha visto decantado en los últimos días? En los últimos días, en general, ha sido a favor del Partido Liberal, en parte porque el ofrecimiento también es, y en eso tocó centro Mark Carney, es generar mecanismos para obtener una vivienda. Es muy difícil. En Canadá siempre dos cosas están afectando a la generación Z y a los nuevos jóvenes. Uno, la falta de empleo estable, pero sobre todo el alto costo de vida y algo concomitante con eso, la incapacidad de, frente a ese costo de vida, poder adquirir una vivienda. Y esa falta de vivienda en Canadá ha hecho que sea uno de los tres primeras preocupaciones de la mayoría de canadienses, especialmente los más jóvenes, quienes generalmente hasta la edad de 40 años no pueden adquirir su primera vivienda, a diferencia de las generaciones pasadas aquí mismo en Canadá. Bien, y finalmente preguntarte, Grace, yo sé que ya no está por lo menos dentro de este escenario político Justin Trudeau, pero, por ejemplo, en países de Latinoamérica siempre ha habido una cuestión de que el sucesor de alguien de un partido se queda gobernando a la sombra. ¿Vemos completamente desdibujada esta figura de Justin Trudeau o hay algo de su manera de gobernar, de su propia ideología o de sus propios ofrecimientos o reformas en el partido que ahora está liderando Mark Carney? No, para nada. Hay una tradición en Canadá, como en muchos países de la OECD o del G7, de cuando el líder se retira completamente y trata de no intervenir en la política ni de su partido ni de el resto de Canadá. Sobre todo, yo creo que hay que poner énfasis en el resto de Canadá porque sí, tras bastidores, en general el líder del partido, por ejemplo, Pierre Trudeau, su padre, también trataba de influir un poco, pero siempre tras bastidores y siempre en una forma muy, muy, muy suave y muy sutil. Esto es parte de la transición pacífica de la democracia y tratar de eliminar la posibilidad de caudillismos o populismos en donde el gran líder gobierna detrás del poder. Eso no se da en Canadá y no hay una tradición de que esto pase. Mucho más aún cuando Justin Trudeau como líder se volvió altamente impopular. Y tal es así que si él no renunciaba al liderazgo del Partido Liberal, ahorita estuviéramos celebrando la ganancia de Pierre Poilievre como primer ministro de Canadá. Bien, pues le agradezco muchísimo a Grace Jaramillo, quien es politóloga, investigadora y profesora de la Universidad de British Columbia, por este puntual análisis sobre las elecciones en Canadá, por supuesto a reserva de que se conozcan los resultados oficiales. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, hasta luego.
Y ahora doy la bienvenida a esta transmisión en France 24 sobre las elecciones de Canadá a Martha Blackwell, quien es vicepresidenta del Consejo Canadiense para las Américas, que está con nosotros, que es el principal foro público de Canadá para el diálogo y el liderazgo de pensamiento con los principales actores y redes del hemisferio sobre cuestiones económicas, políticas y sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Elena. Es un gusto estar con ustedes. Dicho esto, ¿cuáles son los retos principales a los que se enfrentará quien sea nombrado primer ministro de Canadá? Bueno, yo creo que una de las cosas que está bien clara y se ha visto en esta elección es que los principales, puntos son económicos y también sobre seguridad. Y también la posición de Canadá y la posición que va a tomar Canadá en el mundo. O sea, cómo se ve Canadá, cómo actuar, cómo interactuar al nivel global y al nivel internacional. Yo creo que esos son los puntos más claves. Entrando a las elecciones, como ya me imagino que han mencionado varios de los con quienes han hablado, es que la situación económica dentro de Canadá antes de esta elección es lo que la gente está sintiendo más que cualquier otra cosa. O sea, el aumento de precios en cosas de comida, falta de posibilidades de apartamentos, de casas, de jóvenes, el poder económico que han podido lograr ahorita en estos últimos años ha sido bien difícil. Entonces, entrando a las elecciones, esos fueron los desafíos que estaban, o sea, al nivel, o sea, frente, al centro de toda esta elección. Ahora, obvio que con el cambio de líder del Partido Liberal hubo un cambio radical, o sea, fue un cambio totalmente en el sentido de a quién iba a promover en esta elección y fue muy distinta la elección y el tipo de conversación que hubo antes de las elecciones hoy. Sabemos que para la ciudadanía, para los canadienses, una de las principales preocupaciones en esta elección era saber cuál sería el rumbo o el discurso que asumiría el próximo primer ministro respecto a lo que está ocurriendo con Estados Unidos, histórico aliado que ahora por la guerra comercial parece marcar una distancia significativa con. Dicho esto, ¿cuáles eran o cuáles son más bien las principales diferencias en el discurso tanto del líder conservador como del líder liberal sobre este tema en particular en su discurso? Yo creo que hay varias distinciones entre los dos, o sea, los dos principales, ¿no? O sea, el del Partido Conservador y el Partido Liberal y de los dos líderes. Y una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta es que hubo un cambio de posición de la ciudadanía canadiense en frente a las condiciones y a la guerra de aranceles y todo que se impusieron con la nueva administración en los Estados Unidos. Hubo una unificación en Canadá de la ciudadanía en el sentido de patriotismo, o sea, para decirlo muy claramente. O sea, hubo como un referéndum en el sentido de ser canadiense. Y eso fue una unificación de la ciudadanía en el país entero. Ahora, las diferencias entre los dos líderes han sido más en el sentido de cuáles son los puntos que resaltaban. O sea, una de las cosas que estaba resaltando el Partido Conservador y el líder Pierre Poilievre era sobre seguridad individual, o sea, seguridad de la ciudadanía dentro del país. No es que Mark Carney y los liberales no estaban hablando de eso, pero no era así uno de los puntos más claves del discurso. Otra de las cosas era la unificación era que, o sea, Canadá es Canadá y los canadienses nunca serán estadounidenses. O sea, eso fue así como una unificación de todo el país y de todos los partidos en realidad.
pero o sea, otro estilo de diferencia era en la manera que se hablaba sobre las opciones económicas que se podrían tomar. Y yo creo que en ese sentido la gente realmente sintió que el Mark Carney daba un lado más sincero, con más conocimiento internacional, o sea, incluso cuando entró y hubo el cambio en el sentido de aranceles, o sea, por algunas decisiones que él tomó cuando entró como primer ministro. Ese estilo de hablar y de proponer maneras de manejar la situación yendo hacia un futuro era clave. En comparación, el Partido Conservador, y fue una de las cosas que se vieron en los debates, que fue que los conservadores estaban planteando o sea, la oposición hacia un gobierno de Trudeau. Sí. Entonces, y perdieron ese movimiento, o sea, perdieron el impulso que tenían en ese sentido con el cambio de líder del Partido Liberal. Y eso fue, o sea, cuando ya aumentaron la oposición contra lo que estaban haciendo la administración de Estados Unidos, se sintió, y lo que han dicho varias personas es que se ha sentido así como muy poco y muy tarde, en el sentido de estar al lado de los canadienses y la soberanía de Canadá como país. Marta, ahora en esta jornada electoral a la que fueron convocados poco más de 28 millones de canadienses para que se acercaran a las urnas, también transcurrió en medio del miedo por los deseos o las amenazas expansionistas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de querer anexionarse Canadá para que formara parte como el estado número 51 de la Unión Americana. Estos deseos expansionistas, ¿qué tanto preocupan a los canadienses? ¿Cómo se ha gestionado este discurso por parte de los partidos punteros? Es lo que más ha unido a Canadá en estos momentos. O sea, yo creo que el sentimiento real dentro de Canadá es nosotros somos canadienses y somos canadienses. No hay, o sea, nunca seremos y no nos interesa ser, de Estados Unidos y no queremos, entonces hubo como una unificación de la ciudadanía a nivel nacional. Ahora, en el sentido de la manera que los partidos en sí lo hablaron, fue unido, pero hubo diferencias en la manera que lo planteaban, ¿no? Entonces, y como Mark Carney, del nuevo líder del Partido Liberal, él estaba ya, o sea, él entró con una nueva cara, podía dar una nueva disposición, daba una nueva, y eso era realmente lo que estaba esperando la ciudadanía canadiense, o sea, un cambio. Y él logró presentarse como un cambio, aunque es del mismo partido de Trudeau, pero se presentó como un cambio en ese sentido y se está viendo en los resultados esta noche. Resultados que todavía no quedan claros, no se conoce todavía información oficial, hay proyecciones, pero todo indica que en efecto Mark Carney, como líder del Partido Liberal, sería el ganador de esta contienda y que además obtendría pues un mayor número de escaños. Sin embargo, la diferencia al parecer es mínima. ¿Qué se le puede atribuir, según tu análisis, que esta diferencia entre liberales y conservadores sea mínima, aunque no sorprenda el triunfo del Partido Liberal? Disculpa, la pregunta es lo mínimo que es la diferencia. Sí, lo corta que es la diferencia entre los resultados para un partido y el otro. Es muy estrecho.
Sí, todavía falta. O sea, la noche va a ser, yo creo que un poco larga, o sea, va en el sentido de que todavía falta para saber cómo es que van a quedar los resultados finales, ¿no? En el sentido de que, o sea, la manera que hablan los partidos con lo que está pasando y cómo se están presentando los resultados electorales. um, Aún no han salido ningún partido para hablar sobre los resultados. Y hay muchos distritos electorales que están muy cerca. También me imagino que se ha mencionado en el programa que hubo más de 7 millones de personas que votaron antes del día de hoy, o sea, en prevoto. Y no todas esas han sido contados. Entonces, eso también puede cambiar en algunos distritos, se pueden cambiar los resultados, o sea, que aún no se sabe. Lo que sí es más probable es que va a ser un gobierno liberal. Lo que no se sabe es si va a ser un gobierno de minoría o de mayoría. ¿Ha habido en estos resultados, que nuevamente son todavía proyecciones, algún cambio de tendencia según las zonas de los distritos, las circunscripciones de Canadá, que se creía o que históricamente era votado más por liberales que por conservadores? ¿Ha habido un cambio en esta jornada electoral, en estas elecciones? No en comparación a las últimas elecciones, o sea, de un sentido, lo que yo he visto y los resultados hasta ahorita mismo, o sea, que aún se pueden cambiar, como ya mencionamos, que o sea, hay unos distritos electorales que de hecho volvieron a lo que era lo más normal. O sea, que en la última elección hubo unos cambios, o sea, de algunos distritos que cambiaron de liberal a conservador, que nunca habían sido del Partido Conservador, y que en esta elección volvieron a ser liberal. Yo creo que o sea, en la provincia de Quebec era es más la diferencia y las ganancias que hubo del Partido Liberal o sea, en comparación, y los distritos electorales que tomaron del partido del Bloc Québécois, no tanto con el otro, o sea, del Partido Conservador, sino del otro partido del Bloc Québécois, que estaba, o sea, que le tomaron así. Creo que ahorita están previstos unas 9 distritos electorales, que eso sí va de un partido a otro, pero esa ciudadanía de esos distritos normalmente deciden así como quién quieren que esté en el poder. Y una de esas cosas es que fue como un voto en contra de que llegue el conservador a ser primer ministro. No necesariamente que no querían votar por el Bloc Québécois, sino que era, o sea, un poco un voto en contra de. Bien, nuevamente vamos a compartir proyecciones con votos válidos. El conteo de 9.472.547. Se proyecta que los liberales ganaron 164 escaños, mientras que los conservadores 146. Le siguen el Bloque Québécois con 23, los Nuevos Demócratas con 9 y los Verdes con 1. Esas son las proyecciones hasta el momento, que nos dan de alguna manera un panorama de lo que está ocurriendo esta noche, y es así que los medios proyectan la victoria de los liberales con estas cifras que conocemos en este instante. Bien, dicho esto, ahora, ¿qué va a ser lo que va a ocurrir hacia adelante? Es decir, se tendrá que formar gobierno de coalición. Ya lo platicábamos con Grace Jaramillo, la analista que estuvo minutos antes que tú, Marta. ¿Qué viene hacia adelante? ¿Cuáles son las proyecciones de Canadá en temas, por ejemplo, económicos, pero también temas sociales y de seguridad, si es que el Partido Liberal es el que gobierna el país? Gracias. Bueno, una de las cosas es que la situación económica y fiscal del país, yo creo que con alguien como el primer ministro Mark Carney, eso va a ser los puntos claves. O sea, él va a estar haciendo todo el trabajo posible
para asegurar un futuro y una estabilidad económica para el país. Fue gobernador del Banco de Canadá, también gobernador del Banco del Reino Unido. O sea, eso es su carrera, pues. En ese sentido, obvio que si si gana, pero de minoría, o sea, si va a estar gobernando con un mandato de partido de minoría, tendrá que hacer unos acuerdos con otros partidos. Una de las cosas que se ve es que los otros dos partidos con que va a poder gobernar van a ser el Bloc Québécois y el NDP. Y con esos dos partidos tiene mucho espacio para trabajar los temas que van a querer trabajar. Una de las cosas que van a tener que trabajar es con las provincias también. O sea, mucha gente está hablando de lo que ha hecho la nueva situación global, geopolítica, económica con el vecino que tenemos al lado, con los Estados Unidos, y lo que ha hecho en el sentido de unificar a Canadá y también darle cuenta a todos los canadienses que tienen que trabajar, o sea, las provincias tienen que trabajar juntas también, en sentido de también el comercio. Entonces, me imagino que eso va a ser mucho del trabajo que van a estar haciendo para empezar. No creo que va a haber gran diferencia en lo que haría con un mandato mayoritario o de minoría. Lo que sí es que va a depender con qué partido y qué partido va a estar queriendo aliarse con los programas que va a querer mantener y empezar el primer ministro cuando entra de nuevo, ahora con nuevo mandato en realidad. Parte de eso también va a ser infraestructura de Canadá y grandes proyectos, que ya de hecho el primer ministro Mark Carney había empezado, o sea, antes de la elección, antes de llamar la elección, ya había empezado ese tipo de proyecto para Canadá, y hablando de grandes proyectos de infraestructura y proyectos para unir al país y proteger la economía nacional. Bien, por otra parte, Marta, seguimos todavía esperando el conteo total. Nosotros estamos, por supuesto, transmitiendo en vivo este especial o esta transmisión sobre las elecciones de Canadá en un contexto internacional y en un contexto interno que es también complejo. Hablemos más de un poco precisamente de lo que ocurre dentro de Canadá. ¿Qué está viviendo y qué está atravesando independientemente de los factores externos como la guerra comercial o como también, por ejemplo, lo que mencionábamos sobre los deseos expansionistas de Donald Trump? ¿Qué se vive a nivel interno Canadá? ¿Cuáles son los retos que enfrentan como sociedad? Y también, por supuesto, los partidos políticos de cara a esta elección que se está viviendo hoy. De nuevo voy a mencionar es económico. Yo creo que más que nada es el sentimiento económico, los precios de comida, precios de aranceles, precios de, o sea, todas esas cosas le están pegando a la ciudadanía de una manera bien fuerte. Entonces, o sea, eso es lo que llevó a mucha gente a votar en esta elección. Yo creo que, o sea, vamos a tener las cifras en algún momento de cuántas personas votaron en total, pero hay desafíos reales en Canadá y que el nuevo gobierno va a tener que trabajar. Una de las cosas que sí se vio es que la relación con Estados Unidos y lo que está haciendo la administración de Estados Unidos ahorita en este instante con Canadá está dando como un nuevo enfoque en las relaciones internacionales. Porque ya, o sea, hay como un sentimiento que ya el mundo cambió.
O sea, ya no es como decimos en inglés, un given, no podemos estar, o sea, darle por cierto que la relación con Estados Unidos siempre va a estar y que siempre vamos a poder contar con esa relación que ha sido existencial realmente para Canadá. Entonces, eso ha cambiado un poco la sensación que normalmente en las elecciones en Canadá no se habla tanto de relaciones internacionales y de la posición de Canadá y cómo se va a llevar Canadá en el mundo. Bien, pues muchísimas gracias a Martha Blackwell por su análisis, vicepresidenta del Consejo Canadiense para las Américas. Muchísimas gracias y estamos, por supuesto, al pendiente de cuando se conozca ya este conteo total de los votos. Muy buena noche. Gracias, Elena, un placer. Para nosotros. Y antes de despedirnos nuevamente vamos a revisar a esta hora con 11.020.721 votos válidos. El Partido Liberal obtendría 161 escaños en la Cámara de los Comunes, los Conservadores 150, el Bloque Québécois 23 votos, más bien 23 escaños en el Parlamento, los Nuevos Demócratas 8 y los Verdes 1. Estos son al momento los resultados que obtenemos y que llegan desde Canadá sobre estas elecciones para poder elegir al primer ministro canadiense. Nosotros regresamos en breve con más información. Quédese con nosotros en France 24.